La huérfana rompió a llorar al saber que su padre en realidad no estaba muerto, sino que... Anita contuvo la respiración antes de abrir la puerta. Había cumplido 6 años y por alguna extraña razón no había sido dada en adopción a ninguna familia, aunque ella lo deseaba. Llevaba más de 4 años en el orfanato, ni siquiera recordaba cómo había llegado. Vio partir a muchos niños como ella. Por un tiempo sintió remordimiento por no ser adoptada, pero al parecer el día había llegado. Un hombre solo que venía de México la llevaría con él. Antes, ella se había sentido discriminada. Sus ojos claros, su cabellera castaña le hizo saber que era diferente a los demás niños. Era la única de tez morena con ojos claros, pero el día había llegado. Extendió su mano para abrir la puerta y observó la mancha en su mano que por años la había diferenciado de las demás. Era una marca de nacimiento que la había hecho a menudo reflexionar sobre su origen. Alguna vez pensó que cuando cumpliera la mayoría de edad y no era adoptada, ella misma buscaría a su familia, pues le había sido dicho que sus padres habían fallecido, pero algún tío, algún abuelo, alguien debería existir, pensaba. Entonces, tras unos segundos, lo vio. El hombre vestía un traje elegante, la observó y apenas la vio, pronunció lo que ella no esperaba en una primera entrevista. «Hija», exclamó el hombre, y Anita estaba confundida. Se volvió a ver al encargado de hacer el papeleo, a la madre superiora e incluso al hombre que cuidaba el establecimiento, el guardián. Todos bajaron la mirada y ella quedó inmersa en una odisea de pensamientos que no encontraban anclas en ese instante. Aunque se sintió algo halagada por la expresión de aquel hombre, no creía que era real. Era demasiado pronto para expresarlo. Sin embargo, una cruda verdad le sería revelada, verdad que la haría romper en llanto instantáneamente. La noche era tormentosa, el viento aullaba y los truenos retumbaban con fuerza. Aunque se encontraba rodeada de los demás niños en la misma habitación, Andrea no lograba conciliar el sueño. Todos dormían plácidamente menos ella. Algo inexplicable la mantenía despierta, una sensación extraña que la incomodaba, como si el rugir de los truenos le fuera familiar de alguna manera. Tal vez era la única que sentía esa conexión con la naturaleza, pero lo que sí sabía era que algo en ese sonido la inquietaba, aunque no lograba comprender por qué. A su lado, Dante, el pequeño gato que había llegado al orfanato hacía poco, dormía tranquilamente, acurrucado en su regazo. Dante era su único consuelo, su compañero en la oscuridad de la tormenta. Desde que había llegado, se había convertido en su fiel amigo. Andrea no podía evitar sonreír cada vez que miraba sus ojitos brillantes, llenos de una dulzura que aliviaban su corazón. Andrea había sido su amiga, y Anita la recordaba. La puerta de la habitación se abrió lentamente, y la madre Marta entró, pero como siempre, con esa calma que ella misma parecía irradiar. Sabía que Anita no estaría durmiendo. No cuando las tormentas llegaban. Desde que había llegado al orfanato, la niña no podía dormir si el cielo rugía de esa manera. La madre Marta, solo por esa razón, había dejado que el pequeño gato durmiera con ella. En ese momento se acercó y con suavidad le acarició el cabello. Sabía que no estaba dormida. Sus dedos pasando por su melena, en un gesto tierno y reconfortante. Con cada toque, las luces intermitentes de los rayos iluminaban la habitación. Pero Anita ya no sentía tanto miedo. Con la madre Marta a su lado, el sueño comenzó a invadirla, como un abrazo suave que la envolvía poco a poco. Los truenos cada vez parecían más distantes hasta que desaparecieron por completo, y la pequeña se durmió finalmente en un sueño profundo. Esa noche, mañana cumpliría 7 años, y aunque para ella era solo un número, no podía dejar de pensar en lo que eso significaba. Aquella noche, su infancia llegaba a su fin. En su mente daban vueltas las preguntas sin respuestas. ¿Dónde terminarían sus días? ¿Seguiría siendo una niña sin familia? ¿Viviría para siempre en el orfanato? A menudo se sentía diferente a los demás, como si estuviera destinada a algo que no podía comprender. Y luego estaban los adoptantes.
Cada mes llegaban nuevos rostros con ojos expectantes, buscando a alguien con quien formar una familia. Anita lo veía todo como un espectador distante, mientras sentía una extraña mezcla de esperanza y temor. En su corazón albergaba el deseo secreto de ser adoptada, de tener una familia que la quisiera, como todos los niños que había conocido y que ya se habían ido de allí. Pero siempre la madre Marta estaba cerca, protegiéndola, asegurándose de que nadie la adoptara. Eso la confundía en demasía. La madre Marta era tan buena con ella, tan cariñosa y atenta, pero ¿por qué no la dejaba que otra familia la adoptara? ¿Por qué la mantenía allí, en el orfanato, cuando podría tener un hogar, una mamá, un papá? Anita no comprendía la razón, y aunque quería confiar en la madre Marta, un resentimiento pequeño y doloroso había comenzado a germinar en su pecho. El pensamiento de Julieta, su nueva amiga, la invadió de repente. Julieta era su compañera más cercana, la que la hacía reír cuando el dolor del abandono amenazaba con consumirla. Sin embargo, Anita sabía que el destino de Julieta podría ser el mismo que el de Andrea cuando llegaran los adoptantes. Aquella amiga que Anita había conocido y que siempre gustaba de su compañía, pero que había sido adoptada recientemente y había dejado un vacío en el corazón de Anita. Eso la aterraba. En su corazón deseaba con todas sus fuerzas que Julieta no fuera adoptada, pero al mismo tiempo sabía que la vida de su amiga merecía ser mejor, que ella merecía una familia que la amara. Meses atrás, Anita había perdido a Andrea, su amiga de toda la vida, y ahora estaba quizá a punto de que le vuelva a pasar lo mismo. Cuando fue adoptada ella, aunque le alegraba por ella, el proceso de despedirse había sido muy doloroso. Encariñarse con alguien siempre era una condena para Anita, porque sabía que no duraría, y ahora, con Julieta, lo mismo podría suceder. ¿Qué podía hacer?, se preguntaba Anita, para no volver a encariñarse, pero era tan difícil porque en su pequeño corazón las conexiones eran inevitables. La amistad se tejía en un ser como algo natural, como si fuera un refugio en medio del caos, pero al mismo tiempo la esperanza la acechaba. ¿Podría encontrar alguna vez una familia que la quisiera? ¿O estaba destinada a ser olvidada siempre, esperando, siempre sola? Quizá nunca sería adoptada. Quizá el destino la había condenado a estar sola, sin nadie que la quisiera. Anita ya se había acostumbrado a la vida del orfanato, ayudar a los demás niños, seguir sus rutinas, ir a la escuela. Había momentos que la vida allí se sentía plena, como si todo tuviera sentido. Pero al final del día, siempre había ese vacío, ese espacio en su corazón que nada ni nadie podía llenar. Una mañana, mientras paseaba por los jardines del orfanato, Anita y Julieta hablaban sobre los muchos niños que habían conocido durante su tiempo allí. Comentaban cómo algunos se iban, siendo adoptados por familia que luego desaparecían de sus vidas, dejándolas con la incertidumbre de qué habría sido de ellos. La conversación se tornó más melancólica a medida que avanzaban por el sendero que conducía hacia el patio de juegos. Hasta ese momento se detuvieron exactamente frente al mural en el que se colgaban todas las fotos de aquellos niños que alguna vez habían pasado por el orfanato, pero que ahora gozaban de una familia. El mural era una mezcla de imágenes nuevas y antiguas, y en él se reflejaba el paso de los años. Entre esas fotos destacaba una en particular, una imagen en sepia, muy antigua, que mostraba al padre Santiago, un hombre de origen dominicano que había llegado a los Estados Unidos con la misión de fundar el albergue que luego se convertiría en el orfanato. Anita y Julieta observaban con atención las fotos de los niños intentando imaginar sus historias, pero el momento fue interrumpido por una discusión que surgió dentro de la oficina principal de archivos. A través de la ventana escucharon las voces de la hermana Marcela y la madre Marta, quienes estaban discutiendo sobre algún asunto relacionado con los archivos. La madre Marta, con su voz suave pero firme, decía: «John Clegg sí tiene un archivo acá. Yo lo recuerdo perfectamente». Por otro lado, la hermana Marcela, visiblemente incómoda, no podía sostener la mirada y bajaba la cabeza. El ambiente en aquella oficina era realmente tenso, y de alguna forma las niñas se sintieron atraídas por ese misterio que se tejía en el aire.
Anita y Julieta se miraron conscientes de que no podían hacer nada en ese momento, pero algo en su interior les decía que había más detrás de aquella discusión. Decidieron dejar el asunto por un rato, aunque no pudieron evitar preguntarse qué estaba sucediendo allí. Esa misma noche, mientras todas dormían, la idea que surgió en la mente de Anita fue compartida rápidamente por Julieta. Tal vez las hermanas no habían buscado bien entre los archivos. Si John Clegg estaba allí, entonces el archivo que buscaban podría estar en alguna parte, tal vez en una sección olvidada. Decidieron que era momento de investigar. A medianoche, cuando el silencio del orfanato era absoluto, las dos pequeñas vivarachas se levantaron sigilosamente de la cama, descalzas, con el corazón latiendo rápido por la emoción y el miedo. Sabían que no podían entrar por la puerta principal. La única opción eran las ventanas que daban a la calle, como si el destino las favoreciera. Sus figuras delgadas le facilitaron la entrada. El interior de la sala de archivos estaba desordenado, con papeles dispersos por todas partes, restos de un caos reciente. La luz de la luna, que se colaba a través de las rendijas, apenas iluminaba el ambiente. Julieta, con su habitual pragmatismo, sacó un par de cerillos, encendió uno tras otro hasta que la tenue luz de las pequeñas llamas le permitió ver algo más claro, pero aún así no encontraron lo que buscaban. Ambas, con poca habilidad para leer, intentaron interpretar los documentos, pero no lograron entender gran cosa. No sabían leer bien, pero las fotografías en los archivos eran claras. Al darse cuenta de que habían demasiados papeles por revisar, empezaron a sentir que sus esfuerzos eran en vano. El interior de la sala de archivos estaba totalmente desordenado, con papeles dispersos por todas partes, restos de un caos reciente. La luz de la luna que se colaba a través de las rendijas apenas iluminaba el ambiente. Julieta, con su habitual pragmatismo, sacó un par de cerillos, encendió uno tras otro hasta que la tenue luz de las pequeñas llamas les permitió ver algo más claro, pero aún así no encontraron lo que buscaban. Ambas, con poca habilidad para leer, intentaron interpretar los documentos, pero no lograron entender gran cosa. No sabían leer bien, pero las fotografías en los archivos eran claras. Al darse cuenta de que habían demasiados papeles por revisar, empezaron a sentir que sus esfuerzos eran en vano y pensaron en abandonar. Sin embargo, justo cuando se disponían a salir, Julieta detuvo su paso al ver algo sobre la mesa, un pequeño paquete de fotos. Se acercó y los tomó, observando una imagen en particular. ¿Esta no eres tú?, le preguntó a Anita, mostrándole la foto que había encontrado. Anita lo miró por un momento fijamente, confundida. María Seclen, leyó Julieta en voz alta, casi con certeza. Anita frunció el ceño. No soy yo, dijo rápidamente, apartando la mirada. Esa niña está con su padre y el mío está muerto. Julieta no se desanimó, sonrió con complicidad y en un susurro le dijo: quizá aún vivía cuando te dejó aquí. Tras unos segundos, Anita contestó: eso no lo sabemos. Se quedó en silencio por otro tiempo, su mente reviviendo los recuerdos que le quedaban de aquel día, los pocos que podía recordar. Estaba convencida de que había llegado sola al orfanato, huérfana y sin que nadie viniera a reclamarla. No lo creo, respondió, aunque la duda empezaba a formar una grieta en su pecho. Yo llegué sola aquí. ¿No sabes que soy huérfana? Llegué así, sin nadie. Julieta, más tranquila que su amiga, dio un paso atrás, sin borrar la expresión pensativa en su rostro. Eso te dijeron la hermana Marta y los demás, pero ¿y si no fue como ellas te contaron?, preguntó con suavidad, como si la respuesta estuviera en alguna parte, esperando ser descubierta. Anita, sin poder decir mucho más, murmuró: no creo que ella mienta, es una mujer de Dios. Y seguido de esto, guardó silencio. La foto que sostenía Julieta no solo la conmovió, sino también la hizo sentirse más confundida que nunca. Cuando miró de nuevo la imagen, vio algo que no había notado antes. En la parte de atrás había una línea escrita a mano: con amor, tu padre. Prometo que volveré por ti, mi niña.
La letra parecía sincera, pero la luz de la luna no le permitía ver bien la imagen de la foto. El aire frío de la noche les dio la señal de que era hora de partir. Ambas se retiraron dejando atrás aquel paquete de fotos. Anita no podía dejar de pensar en lo que había visto, lo que había leído. ¿Qué significaba todo eso? ¿Realmente su historia era como se la habían contado? ¿Y por qué esa foto aparecía en ese archivo? Esa pregunta rondó su mente durante mucho tiempo, sin una respuesta. Esa noche cambió algo dentro de ella y aunque no sabía qué, sentía que eso era importante y que había comenzado a desvelarse. El tiempo pasó y un día, mientras Anita se encontraba en el gran salón de comidas, un bullicio de voces y risas le llamó la atención. Julieta, como siempre, estaba rodeada de gente, pero lo que más la inquietó a Anita fue la conversación que escuchó. Julieta se acercó a una familia que había venido a visitarla en el orfanato, a aquellos que estaban interesados en adoptarla. ¿Te molestaría si hablo con ellos?, preguntó Julieta, con una sonrisa nerviosa pero llena de esperanza. Anita se quedó en silencio, pensativa. No respondió de inmediato, pues en su corazón una sensación extraña comenzó a apoderarse de ella. ¿Había llegado ese día? El día en que Julieta, su amiga a quien tanto quería, podría irse. El día en que una familia podría decidir adoptarla, llevándola lejos de aquí. Anita respiró hondo como si intentara liberar ese sentimiento de envidia, de tristeza que la invadía sin poder evitarlo. Julieta merecía ser feliz ciertamente y Anita lo analizaba, pero le costaba aceptar que su amiga, con la que había compartido tanto últimamente, pudiera marcharse así nada más. Trató de hacer un gesto como si no le importara, como si todo estuviera bien. Entonces se dirigió ella a los asientos cerca de la cocina y se dispuso a esperar a la madre Marta como siempre, con una sensación de vacío en su pecho. De reojo vio a Julieta irse con aquella familia. Se reían mientras ellos le mostraban algunos libros para pintar. Por un momento Anita sonrió. En su corazón realmente deseaba lo mejor para su amiga, pero había una lucha interna. Pero luego esa misma sonrisa se apagó y un nudo en su garganta le impidió seguir sonriendo. No quería que se fuera. No quiero que te vayas, dijo ella en su pensamiento. Fue en ese instante cuando la madre Marta se acercó a ella y sin decir una palabra la abrazó con ternura. Anita se recostó sobre su pecho, sintiendo el calor del abrazo, el consuelo que siempre encontraba en ella. «Yo te quiero mucho», dijo la madre Marta, mientras acariciaba suavemente su cabello. «Yo también te quiero», respondió Anita, aunque su voz sonaba algo vacía, como si un pedazo de ella estuviera ausente, atrapado en aquellos pensamientos sobre su amiga Julieta. El reloj marcaba que aún faltaba media hora para que terminara aquella visita. Al día siguiente muchos niños tendrían que alistar sus maletas, preparados para ser adoptados. Pero Anita no quería preguntarle a Julieta sobre su futuro. No quería enfrentar la realidad, así que se quedó en silencio, observando cómo su amiga disfrutaba del tiempo con aquella familia, mientras ella se dirigía hacia el patio de juegos. A la hora de la siesta, cuando la mayoría de los niños ya dormían, Anita y Julieta se encontraron afuera, en el césped, donde el sol iluminaba suavemente el cielo. Se recostaron y se quedaron en silencio por un rato, mirando las nubes que flotaban en el alto, buscando formas en ellas. Anita fue la primera en romper el silencio. «No me digas nada», dijo con voz suave. «Solo disfrutemos el momento, nuestra vida. Un día, tal vez, yo también me tendré que ir de acá, o tal vez me quede aquí para siempre. Pero por ahora, juguemos». Ambas se sumieron en la diversión de su juego sin hablar más del futuro. Participaron juntas en una competencia de papalotes o cometas, como algunos lo llamaban. El viento soplaba suavemente y las cometas se alzaban hacia el cielo, brillando bajo el sol. Se sintieron realmente libres, como si ese día no tuviera fin, como si el tiempo se hubiera detenido solo para abrazarla a ellas. Mientras descansaban sobre el césped, algunas gotas de sudor les caían en la frente, pues habían corrido mucho, pero sus corazones seguían llenos de energía. Era el momento perfecto para hablar. Anita levantó la vista hacia el cielo y con una mirada pensativa le dijo: «Prométeme que si algún día te vas, volverás al orfanato y nos dejarás tu dirección. Así podremos encontrarte.
porque hasta ahora ninguno de los niños que se ha ido ha vuelto. Me imagino que sus vidas son como un sueño, tan perfectas que ya no regresan. Julieta la miró fijamente con una expresión seria, pero con esperanza. Quizá, dijo con voz baja, pero no haremos eso nosotras. Nosotras volveremos, lo prometo. Anita la miró, sintiendo la promesa de Julieta como un lazo que las unía aún más. Cerró los ojos, aliviada de alguna manera por esas palabras, aunque sabía que el futuro era incierto. ¿Lo prometes?, insistió, casi como si necesitara escucharla nuevamente. Lo prometo, respondió Julieta, sonriendo con firmeza mientras las dos se quedaban recostadas en el césped, mirando cómo las nubes seguían cambiando de forma, como si nada más importara. Al día siguiente, después del desayuno, el ambiente en el orfanato estaba cargado de una tensión palpable. Muchos niños ya comenzaban a alistar sus maletas mientras otros correteaban de un lado a otro, inquietos ante la idea de un nuevo comienzo. Anita no pudo evitar fijarse en Julieta. Su amiga estaba allí, empacando sus cosas pero con la misma urgencia que los demás. Anita observó que sus pertenencias estaban completamente listas y una extraña sensación comenzó a invadirla. Tal vez Julieta había desistido de la adopción, porque sus cosas no habían sido movidas de allí y ella no estaba. Tal vez se quedaría. No iba a preguntar. Prefería que fuera Julieta quien le diera la noticia cuando se sintiera lista. Al salir, Anita caminó hacia aquel callejón que conducía a la salida del orfanato, donde los niños que se quedaban se alineaban para despedir a los que se iban. El sol brillaba intensamente sobre los autos de lujo que aguardaban afuera, cada uno esperando llevar a los nuevos niños hacia sus nuevas vidas. Anita observó en silencio, esperando ver a Julieta entre los que se quedaban. Si Julieta no se iba, estaría allí, despidiendo a los demás, pero lo que vio la sorprendió. Julieta estaba allí, caminando con los otros niños, pero en lugar de llevar maletas, solo tenía un bolso pequeño donde guardaba algunos dibujos y un juego de lápices. Anita sintió un nudo en el estómago y el latido de su corazón se aceleró con cada paso de Julieta. Algo dentro de ella empezó a romperse y realmente casi podía jurar que escuchaba los pedazos desquebrajarse. La vio desfilar como si fuera una niña más, sin el equipaje que la identificaba como alguien que se iba, y una punzada de tristeza, entonces, atravesó su alma como una daga afilada. No pudo evitar sonreír, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser, pensó Anita, pero cuando Julieta pasó cerca de ella, Anita no pudo más. La abrazó con fuerza aferrándose a ella como si quisiera retenerla, como si no pudiera dejarla ir. «Vuelve, por favor», dijo entre sollozos. «Dime dónde vas a vivir. No pensé que te ibas. ¿Y tus cosas?» Julieta, con los ojos llenos de lágrimas, la abrazó de vuelta. Su voz temblaba al hablar. «Me dijeron que solo llevara las cosas que para mí son de valor», dijo con un suspiro. «Me comprarán todo lo que necesito allá». Anita asintió, y luego de esto le sobrevino un dolor que crecía en su pecho, pero intentó sonreír a través del dolor. «Ah, ya veo», respondió con voz suave, casi quebrada. Luego sus palabras se desvanecieron en el aire. «Bueno, cuídate mucho y vuelve pronto, ¿sí?» Julieta asintió, aunque también podía sentir el peso de la despedida. «Sí, me voy a Inglaterra», respondió, con una mezcla de tristeza y esperanza. Anita sonrió, aunque sus ojos seguían empañados por las lágrimas. «Eso está a la vuelta de la esquina», dijo, tratando de aligerar el ambiente, aunque ambas sabían que era una mentira pequeña, pero necesaria para seguir adelante, o para darse ánimos a ella misma, aunque no fuera verdad. Ambas se miraron, se sonrieron, pero el dolor no se podía ocultar. Era imposible evitarlo. El corazón de Anita se rompía en 1000 pedazos, y aún así, ella sabía que tenía que ser fuerte. Aunque la tristeza la envolvía, también sabía que debía desearle lo mejor a su amiga. Cuando Julieta comenzó a alejarse, llegando al umbral de la puerta, se detuvo por un momento, se giró y a través de las lágrimas levantó la mano, haciendo el gesto que habían prometido, la señal de la promesa. Anita le sonrió a través de las lágrimas, sintiendo cómo su corazón se desbordaba de amor y el dolor que la enfrentaba al mismo tiempo. Con un último vistazo,
Julieta subió a uno de los autos de lujo. Anita la observó cómo se alejaba perdiéndose en el camino y sintió cómo una parte de ella también se iba con ella. La madre Marta, al ver la angustia de Anita, se acercó con ternura, la abrazó y Anita se aferró a ella, buscando consuelo en su abrazo. «Yo también quiero una familia», dijo Anita, con voz quebrada por el llanto, mientras miraba a Dante, su pequeño gato, que estaba en su regazo. Al abrazarlo sintió la calidez de su compañerito de cuatro patas, pero también la soledad que seguía siendo parte de ella. Anita lloró desbordándose en lágrimas como si finalmente pudiera dejar salir toda la tristeza que había estado guardando por tanto tiempo. Dante ronroneó suavemente, como si entendiera su dolor, y se acurrucó más cerca de ella, ofreciendo su compañía silenciosa, pero en el fondo, Anita sabía que el orfanato ya no sería lo mismo sin Julieta, sin la promesa que compartieron, y aunque el amor de la madre Marta y de Dante la acompañaban, el vacío de la despedida era inevitable, era realmente profundo, imposible de llenar por completo. Los días transcurrieron lentamente, pesados, especialmente cuando llegó el verano. El calor sofocaba a todos, pero como siempre con el verano llegaban también las lluvias. Por primera vez, Anita disfrutaba de los truenos y la lluvia, observando cómo las gotas golpeaban las ventanas con fuerza, creando un murmullo de serenidad en su corazón. Pero ese día, algo interrumpió la calma. La madre Marta la llamó anunciando que irían a la capilla para la reunión anual. Los pequeños se prepararían para ser bautizados. Anita la siguió sin decir una palabra, como un reflejo, aunque su mente seguía centrada en la lluvia y en los ecos de los truenos. Al entrar a la capilla, Anita se quedó observando el crucifijo. Cristo estaba allí, extendiendo su mano en señal de liberación. Su rostro reflejaba una calma profunda, aunque la escena, la imagen le generaba muchas preguntas. Anita conocía la historia, sabía quién era Cristo o quién había sido, aunque aún no comprendía por completo por qué, siendo Él el Hijo de Dios, había permitido que lo atraparan, lo hirieran y lo crucificaran. Siendo tan poderoso, ¿por qué no se liberó a sí mismo?, se preguntaba. Quizá el sentido de todo en la vida está en no hacer cosas impresionantes, no buscar destacar a pesar del poder que tengamos. Tal vez el verdadero ejemplo está en ser humilde, en ser el ejemplo para los demás, aun cuando eso signifique sufrir, pensó Anita. Miró nuevamente el crucifijo. Sabía que ella podía ser adoptada, pero tal vez eso no era para ella. Tal vez su destino era diferente. Quizás su lugar estaba allí, ayudando a los demás niños a enfrentar sus días difíciles, acompañándolos en su camino, siendo una guía mientras ellos pasaban por las pruebas que traía la vida en el orfanato. La adopción era una liberación para muchos, pero tal vez para Anita no necesitaba esa liberación. Tal vez su poder estaba en quedarse y servir a los demás, en ser humilde sin buscar algo para sí misma. Quizá en ese camino encontraría lo que necesitaba y lo que deseaba. Una familia que no solo la adoptara, sino que la amara por su esencia. De repente los gritos de algunos maestros y cocineros corriendo por el patio interrumpieron sus pensamientos. La madre Marta estaba sorprendida y la confusión se extendió rápidamente por todo el orfanato. ¿Qué estaba sucediendo? Al salir, Anita y los demás niños vieron lo que nadie podría haber imaginado. El orfanato estaba envuelto en llamas. Las enormes lenguas de fuego devoraban las paredes y el techo, mientras el humo negro se alzaba al cielo, oscureciendo el día. Los maestros y algunos niños corrieron con cubos de agua, pero nada era suficiente. Las llamas avanzaban sin control y las paredes, que habían sido testigos de tantos años de sacrificio y amor, comenzaron a desplomarse ante sus ojos sin que no pudieran hacer nada. Anita buscó frenéticamente a Dante, su pequeño compañero de cuatro patas, entre el caos. Finalmente lo encontró y al abrazarlo sintió un alivio. El simple hecho de tenerlo a su lado le dio algo de consuelo, algo de paz en medio de la tragedia. Pero el consuelo fue breve. Anita sabía que, de alguna manera, todo lo que había representado ese lugar, ese hogar, se estaba desmoronando ante sus ojos. La historia del orfanato, cómo el padre Santiago había luchado durante años para construirlo, vendiendo comida y organizando eventos para recaudar fondos,
ahora parecía desvanecerse en una humadera. Años de sacrificio se habían reducido a cenizas, años de amor y cuidado por parte de todos, reducidos a la nada. El cielo era de color gris e indicaba que la nostalgia vendría por ella. Era el día más triste que Anita recordaba. Los niños lloraban y la madre Marta, quien había dedicado casi toda su vida al cuidado de ellos, era consolada por las maestras y cocineras. Pero Anita estaba perdida en sus pensamientos. El dolor de la pérdida la envolvía, pero había algo más que la inquietaba. Recordó el cuarto de documentos donde había información sobre ella, algo que había postergado investigar. Durante mucho tiempo había evitado entrar allí, quizá por miedo, pero la curiosidad nunca la había dejado del todo. ¿Por qué sus papeles siempre habían estado apartados de los demás niños? ¿Qué se ocultaba tras esos archivos? Eran preguntas que a veces le quitaban el sueño. Pero ahora ya no había nada que investigar. El cuarto de los documentos, como todos los demás, habían sido consumidos por el fuego. Toda la información, los recuerdos y las historias de los niños habían desaparecido por completo en la misma humadera. Las cenizas caían sobre todos, poniéndole los cabellos de color blanco. No habría respuestas para más. No quedaba nada. En medio de la confusión, una ambulancia llegó rápidamente. La madre Marta, quien no resistió el shock por la edad y el peso emocional de lo sucedido, fue llevada de urgencia al hospital. Anita lo observó partir en aquella ambulancia, sintiendo que su único apoyo, la figura que siempre había consolado, ahora también se desvanecía de su vida. A partir de ese momento, los niños dormirían en carpas y en la capilla, mientras el orfanato esperaba recibir ayuda del Estado. El futuro del lugar y de los niños era incierto, pero había algo en el aire, algo que Anita no podía explicar. Sentía que el destino del orfanato, de ella misma y de todos los niños, estaba a punto de cambiar para siempre. Un evento estaba por ocurrir que cambiaría la historia de todos y especialmente la suya, de una manera que nunca imaginó. Estaban todos comiendo cuando la noticia les llegó, como un rayo que iluminó el cielo gris de la incertidumbre. Habían pasado 2 días y aún las cenizas estaban suspendidas en el cielo. Anita estaba a punto de llevarse el tenedor a la boca cuando se hizo silencio en el gran salón de comida. Los niños dejaron de hablar, las maestras y cocineras se miraron entre sí como si esperaran algo. Un murmullo comenzó a recorrer la sala y fue entonces cuando la madre Marta anunció con voz temblorosa: «Alguien ha llegado y ha traído una donación generosa para la reconstrucción del orfanato, alitas protectoras. Un magnate, un hombre de gran fortuna vendrá en los próximos días para ayudarnos». El salón estalló en júbilo. Los niños se miraban con asombro, algunos saltando de alegría, otros con lágrimas en los ojos. Finalmente Anita sonrió, la esperanza volvía a brillar, aunque su corazón latía rápidamente lleno de preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Sería un ángel de la guarda que aparecía para cambiar el destino del orfanato? Por un momento la madre Marta parecía más feliz que nunca. El brillo en sus ojos mostraba una emoción contenida, como si después de tanto sacrificio por fin algo de luz entrara en sus vidas. Sin embargo, cuando se mencionó el nombre de aquel hombre, el que llegaría, se dio cuenta de quién era. Su rostro entonces cambió. Rompió a llorar de una forma que Anita nunca había visto. La madre Marta se giró hacia ella, buscando sus ojos, y murmuró, casi como para sí misma: «Finalmente lo logró». Anita no comprendió de inmediato lo que la madre Marta quería decir. La observaba con una mezcla de cariño y confusión. ¿Lo logró? ¿Quién lo logró?, pensó Anita, sin atreverse a preguntar. La madre Marta, notando la mirada inquisitiva de Anita, murmuró en voz baja: «Si estuviera aquí el padre Santiago, él entendiera lo que esto significa». Anita sonrió de forma sutil, pero aún así no comprendía completamente el significado de sus palabras. ¿Por qué la madre Marta parecía tan emocionada por la llegada de este hombre? ¿Quién era él y qué relación tenía con el orfanato y con ella? La construcción del nuevo orfanato comenzó esa misma semana. Anita veía cómo la maquinaria llegaba y los jornaleros comenzaban a trabajar. Las grandes excavadoras empezaron a hacer el trabajo pesado mientras los obreros comenzaban a levantar las primeras paredes de lo que sería su nuevo hogar para todos.
Pero lo que más la inquietaba no era la construcción de aquel edificio, sino la llegada de ese hombre, cuya presencia parecía estar envuelta en un halo de misterio. Un día, mientras estaba en la capilla, la madre Marta se acercó a Anita y con un tono enigmático le dijo: «Vendrá por ti». Anita la miró confundida. «¿Por mí? ¿Quién vendrá por mí?», pensó, preguntándose si Julieta o Andrea, sus mejores amigas que ya se habían ido, ¿estarían de regreso? Quizá era el destino, pensó Anita. Tal vez Julieta había vuelto por ella. Pero la madre Marta aclaró las palabras y lo que dijo dejó a Anita sin palabras. «Vendrán para adoptarte». Anita se quedó inmóvil por un momento. Su mente se nubló. Adoptarla. Esa era la palabra que hasta ese momento le había parecido ajena, como un concepto lejano, al que nunca había llegado a comprender del todo. La madre Marta parecía esperanzada, como si fuera un gran paso en su vida, pero Anita sintió algo extraño al escuchar esas palabras, como si una sombra de duda se cerniera sobre su corazón. No una familia, no una pareja, sino una sola persona. ¿Quién sería? ¿Por qué no una familia? ¿Qué significaba eso realmente? El día pasó entre una mezcla de emociones. Anita intentó mantener una sonrisa en el rostro, pero la incertidumbre la atrapaba. ¿Quién era este hombre que quería adoptarla? Su cabeza estaba llena de preguntas, pero no podía encontrar las respuestas. No podía evitar pensar que, de alguna manera, la madre Marta ya sabía algo que ella aún no comprendía. Al día siguiente, el aire cálido del otoño comenzó a colarse entre las ventanas de las carpas, trayendo consigo un soplo pesado. Habían pasado días durmiendo incómodos, algunos sobre el suelo, otros sobre las banquetas de la misma iglesia. Las noches eran largas y las mañanas se hacían pesadas. La lluvia se había detenido, pero la humedad y el cansancio seguían marcando el ritmo de los días. Anita trataba de no pensar en lo que estaba por llegar. No podía evitar sentirse ansiosa por lo que el futuro le deparaba. El día finalmente llegó. Anita se despertó con el sonido lejano de una caravana de autos que se acercaban. Había algo en el aire ese día, una sensación de que el destino de todos, y especialmente el suyo, estaba a punto de cambiar. Mientras caminaba por el orfanato improvisado, observó a los demás niños, quienes también parecían sentir la tensión y la emoción en el ambiente. Las preguntas seguían rondando en su mente, pero se veía a sí misma caminando hacia un futuro incierto. ¿Qué sería de ella? ¿Quién vendría por ella? Y lo más importante, ¿cómo cambiaría su vida para siempre? Anita contuvo la respiración antes de abrir la puerta. Había cumplido los 6 años y por alguna extraña razón hasta ese día no había sido dada en adopción a ninguna familia, aunque ella lo deseaba. Llevaba más de 4 años en el orfanato y ni siquiera recordaba cómo había llegado allí. Vio partir a muchos niños como ella. Por un tiempo sintió remordimiento de no ser adoptada, pero al parecer el día había llegado. Un hombre solo que venía de México, un magnate de la construcción, la llevaría con él. Antes ella se había sentido discriminada. Sus ojos claros, su cabellera castaña, le hizo saber que era diferente a los demás niños. Era la única de tez morena con ojos claros, pero el día había llegado. Extendió su mano para abrir la puerta y observó la mancha en su mano que por años la había diferenciado de los demás. Era una marca de nacimiento que la había hecho a menudo reflexionar sobre su origen. Alguna vez pensó que cuando cumpliera la mayoría de edad y si no era adoptada, ella misma buscaría su familia, pues le había sido dicho que sus padres habían fallecido, pero algún tío, algún primo, alguien debería existir, alguien debería estar allá afuera esperándola. Entonces, tras algunos segundos, lo vio. El hombre vestía un traje elegante, la observó y apenas la vio pronunció lo que ella no esperaba en la primera entrevista. «Hija», exclamó el hombre y Anita estaba confundida. Se volvió para ver al encargado de hacer el papeleo, a la madre superiora e incluso al hombre que cuidaba el establecimiento, el guardián. Todos bajaron la mirada y ella quedó inmersa en una odisea de pensamientos que no encontraban ancla en ese instante. Aunque se sintió halagada por la expresión que aquel hombre había dado, no creía que era real. Era muy pronto para manifestarlo. Sin embargo, una cruda verdad le sería revelada, verdad que la haría romper en llanto. La madre Marta lloraba, con los ojos brillando de emoción, y corrió a abrazar a aquel hombre que acababa de llegar. «Por fin has vuelto», dijo con una voz entrecortada, sollozando.
«¿Entonces, has sido tú?» Nadie entendía lo que estaba sucediendo hasta que él, con una calma que contrastaba con la emoción de la madre Marta, respondió: «Sí, madre, estoy aquí. No me metí en más problemas como me pediste». «¿Terminaste de pagarle a tus enemigos?», preguntó ella preocupada. «Sí, madre», contestó él, asintiendo. «Fue una larga historia que te contaré en un momento. Nadie me busca ahora, tengo seguridad personal y he tenido éxito, madre». La madre Marta lo miró con ternura, casi como si viera a un hijo perdido regresando a casa. «Lamento mucho lo de tu esposa. Yo hice lo que pude. Sabes que cambiamos los nombres de todo. Ellos vinieron varias veces, pero nunca encontraron nada. Gracias a Dios». «Muchas gracias, madre», dijo él con un tono grave, cargado de gratitud. «Esta semana dejaré a mi equipo de trabajo y traeré a obreros locales para terminar la reconstrucción del orfanato. Lamento lo que ha pasado, pero ya estoy aquí. También te enviaré dinero mensualmente para que sigas ayudando a más niños, como me ayudaste a mí». Anita observaba en silencio. No comprendía del todo la conversación entre los dos. Mientras ella se perdía en sus pensamientos, él continuó: «Sin tu ayuda, yo también habría muerto, y mi hija también». La madre Marta asintió con una mirada que mezclaba la melancolía y la resignación. «Está bien, hijo, haz las cosas con calma. Ella, por tu seguridad, no sabe que eres su padre, pero ya no tiene sentido seguir ocultándolo». Entonces la madre Marta se giró hacia Anita y con una mirada profunda le dijo: «Anita, él es el hombre que ha venido por ti y tiene algo muy importante que decirte». Anita se quedó allí, completamente perpleja. No había podido escuchar nada de lo que ellos habían conversado previamente. Todo lo que comprendió en ese momento fue que este hombre era alguien adinerado, que había vivido en el orfanato en algún tiempo y que ahora estaba allí, con un propósito que la hacía sentir insegura. «Hola, Anita, ¿cómo estás?», dijo el hombre con una voz suave pero firme. «Bien», respondió Anita, haciendo una ligera reverencia. Aunque no entendía lo que estaba pasando, sentía que debía mostrar respeto. Pensó que tal vez, para agradar al hombre, tendría que hacer algo grande, algo que lo impresionara. Pero en su interior sentía que no era necesario hacer nada. Lo único que deseaba era entender qué estaba ocurriendo. «¿Usted me llevará, señor?», preguntó Anita, mirando al hombre con cautela. «Sí, Anita», respondió él con una sonrisa tranquila, «pero quiero contarte mi historia». «Con mucho gusto lo escucharé, mi buen señor». Anita intentaba mantener una postura de respeto, pero en su interior no podía dejar de preguntarse qué significaba todo eso. El hombre miró hacia Anita y con una mirada cargada de nostalgia comenzó a hablar. «Mi nombre es Alejandro Santoro. Hace un tiempo vivía aquí, bueno, muchos años, como tú, pero tuve muchos problemas, mucha gente que me buscaba para quitarme la vida». Anita lo miró con atención. «La madre Marta me salvó». Él asintió, sus ojos reflejando años de dolor y sufrimiento. «Tu madre salió embarazada y yo me tuve que esconder, y esconderte a ti también. Este fue un buen lugar para esconderte, Anita». «¿Mi madre?», preguntó Anita, el corazón latiendo más rápido. «¿Tú conociste a mi madre?». La expresión de Alejandro se suavizó al escucharla. «Anita, tu nombre en realidad es María, pero tuve que cambiarlo para protegerte. Tu apellido en realidad es Santoro. Aquí fuiste registrada como Seclén. Yo soy tu padre». Anita se quedó en shock. La palabra padre retumbó en su mente como un eco distante. «No, mi padre está muerto», murmuró temblando mientras la duda la invadía. Alejandro respiró hondo, intentando contener la emoción que amenazaba con aflorar. «No, hija, tuve que esconderte porque me buscaban. Cuando no me encontraron, quisieron ir por ti. Alcanzaron a tu madre y ellos la eliminaron». Anita sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un torrente de emociones la invadió y su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «No, no es cierto. Mi madre está muerta», susurró aferrándose a lo que siempre había creído. «Es cierto. Pero, Anita, yo soy tu padre», repitió Alejandro con dolor. «Tu madre murió, lo sé, pero ahora vine por ti.
He pagado mi deuda y tengo seguridad personal. Podemos ir a México. Estaré allí esperándote si no quieres venir ahora. Puedo esperar. Puedes traer a tu gatito, el que rescataste del incendio. Anita miró a su pequeño gato, el único ser que había permanecido leal a su lado y que jamás sería capaz de romperle el corazón de esa manera. Durante todos estos años de incertidumbre, había sido lo único que había abrazado sinceramente. Sintió un nudo en la garganta al pensar en la posibilidad de dejar atrás todo lo que conocía, todo lo que le era familiar. «No sé qué sentir», dijo Anita temblando de emoción. «No sé si quiero ir». Alejandro Santoro sintió su corazón romperse ante esas palabras. «Lo comprendo, hija. Si no quieres ir ahora, puedo esperar. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti y siempre lo estaré». El silencio invadió el momento. Anita no sabía qué hacer ni qué decir. Su mundo acababa de dar un giro tan inesperado que no estaba segura de estar lista para enfrentarlo. La revelación de que su padre estaba vivo, después de tantos años de pensar lo contrario, le dejó el alma en vilo. La madre Marta observó la escena con calma y le hizo una señal a Alejandro, indicándole que debería tener paciencia. Él, por su parte, había luchado contra demonios más grandes que cualquier miedo o duda, pero ver a su hija tan desconcertada y herida lo desarmaba. Anita abrazaba a su pequeño gatito como buscando algo familiar en ese momento de caos, pero no podía dejar de sentir la angustia que le invadía. ¿Cómo podría aceptar todo eso? El amor que había creído perdido, las mentiras que la habían protegido durante años, todo le resultaba algo abrumador. Alejandro Santoro, con los ojos llenos de dolor por no haber podido estar a su lado durante todo ese tiempo, sintió un nudo en la garganta. Después de todo lo que había sacrificado, la vida le había dado la oportunidad de rehacer su historia, recuperar a su hija, pero ¿cómo hacerlo cuando la distancia emocional era tan grande? El silencio continuó. Anita observaba a lo lejos la posibilidad de un futuro distinto, pero no estaba segura si podía dar ese paso. De repente, como si algo en su interior cambiara, se levantó, con el rostro empapado en lágrimas, le dijo: «No te vayas, no lo hagas otra vez». El corazón de Alejandro dio un vuelco al escuchar esas palabras. Se giró y sin pensarlo corrió hacia ella, aunque aún mantenía su distancia. Luego la abrazó como si temiera que desapareciera nuevamente. Después de más de 5 años de separación, de incertidumbre, de lágrimas, al fin se encontraban nuevamente. Fue un encuentro lleno de emociones encontradas. Anita confundida pero al mismo tiempo reconociendo que algo dentro de ella había cambiado. Abrazó a su padre. El reencuentro no fue fácil, pero el amor que él sentía por ella era tan palpable que, aunque no comprendiera completamente la magnitud de lo que significaba, algo dentro de ella le dijo que este era el comienzo de una nueva etapa para los dos. Meses después, Anita decidió irse con su padre a México. No fue una decisión rápida, le tomó tiempo, pero finalmente se dio la oportunidad de sanar. Un mes después viajó a Inglaterra para ver a Julieta. Juntas compartieron un capítulo de sus vidas. Ahora desde la perspectiva de adultos, actualmente Anita vive en México, trabajando como doctora en un centro de salud estatal, dedicando su vida a ayudar a los demás, tal como siempre lo había soñado. Cada cierto tiempo viaja a ver a los niños al orfanato y a la madre Marta, y también a su amiga Julieta en Inglaterra. La historia de Anita es un claro recordatorio de cómo el amor, aunque se vea interrumpido por el tiempo y las circunstancias, tiene una fuerza transformadora. En su vida, el dolor, la confusión y el abandono parecían ser los temas principales. Sin embargo, a través del reencuentro con su padre, Anita descubre que hay más en la vida que las historias que nos cuentan los demás. La verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para liberarse de las cadenas del pasado. Anita, a lo largo de su historia, nos enseña que nuestras emociones pueden ser caóticas y que nuestras certezas pueden desmoronarse en un segundo, pero también nos recuerda que, en los momentos de mayor oscuridad, siempre podemos encontrar una luz, aunque pequeña. La valentía de Anita no estuvo solo en sus decisiones, sino también en su capacidad para abrir su corazón nuevamente a lo desconocido y al dolor, permitiéndose la oportunidad de sanar y reconstruir su vida.
La vida puede sorprendernos en los momentos que menos esperamos, pero lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentar esos momentos. A veces el primer paso hacia la sanación es aceptar lo que no entendemos, abrazar lo que nos duele y finalmente aprender a sanar con el tiempo. La historia de Anita demuestra que la verdad, aunque difícil, tiene un poder liberador y que incluso las apariencias más dolorosas pueden ser el inicio de algo hermoso y transformador. Si llegaste hasta esta parte de este video, te animo a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones, así recibirás más historias como estas. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida.